El plan de exterminio de la Alemania nazi no conocía límites en cuanto a edad. De hecho, gran parte de las víctimas del Holocausto fueron niños de diversos orígenes étnicos. Dentro de esa horrorosa faceta de la Segunda Guerra Mundial, destaca el caso del campo de concentración de Buchenwald, donde operaba el Bloque 66, hogar de horrores inimaginables, pero también de un milagro que terminó salvando la vida de 1000 niños. En el video de hoy vamos a conocer todo sobre los jóvenes de Buchenwald y su salvador, Antonín Kalina. Bienvenidos a una nueva entrega de Historia Militar. El campo de concentración de Buchenwald fue uno de los primeros y más grandes campos construidos en territorio alemán. Estuvo en funcionamiento desde 1937 hasta 1945 en la colina de Ettersberg, cerca de la ciudad de Weimar. Se estima que allí estuvieron presas unas 250.000 personas procedentes de todos los países de Europa. Las 56.000 víctimas que perdieron la vida lo hicieron a causa de trabajos forzados, desnutrición y los mortales experimentos médicos que se realizaban en las instalaciones. Desde sus inicios, el campo de Buchenwald se dedicó a alojar prisioneros políticos, líderes sindicales y escritores. El objetivo no era exterminarlos mediante fusilamientos o gaseamiento, sino emplearlos como mano de obra hasta que sus cuerpos no pudiesen resistir más. A diferencia de otros campos del Tercer Reich, en Buchenwald no funcionaron cámaras de gas o sectores de fusilamiento hasta los últimos meses de la guerra. Aún así, los horrores y la violencia que experimentaron los prisioneros fueron equiparables al de cualquier otra instalación similar. Pero antes de continuar, y si eres un aficionado a las armas de fuego, queremos invitarte a que conozcas nuestro nuevo canal, Mundo de Armas, dedicado a analizar las armas más poderosas, modernas e insólitas del mundo. Te dejamos el enlace del canal en la descripción y en el primer comentario. No te lo pierdas y danos tu apoyo suscribiéndote al canal. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema de campos de Buchenwald se convirtió en una fuente crucial de mano de obra para la industria bélica. La población de los prisioneros se expandió rápidamente, llegando a 110.000 para fines de 1945. Los reos trabajaban en la fábrica de equipo alemán, una empresa operada por las SS. Pero además, Buchenwald administraba por lo menos otros 87 subcampos ubicados por toda Alemania. Los prisioneros de los campos satélites fueron forzados a trabajar en las fábricas de armamentos, canteras y proyectos de construcción del Tercer Reich. Periódicamente, el personal de la SS realizaba una inspección general y enviaba a los hombres más débiles a los centros de eutanasia de Bamberg o Sonnenstein, donde eran asesinados con gas o inyecciones de fenol. La medicina y el horror iban de la mano en la Alemania nazi. En Buchenwald se llevaron a cabo numerosos experimentos en prisioneros de todas las edades. Cientos de personas fueron infectadas con tifus para poder desarrollar vacunas para el ejército alemán. También se realizaron pruebas infectando a los prisioneros con la bacteria de la tuberculosis, principalmente para analizar el proceso degenerativo que causaba en los humanos. Un sobreviviente de este campo describió así sus experiencias. Un comandante de campo solía soltar perros feroces contra los prisioneros gitanos que se negaban a la esterilización. Los prisioneros homosexuales eran sometidos a experimentos de todo tipo. Era el infierno. Este campo de esclavitud se mantuvo en funcionamiento hasta la tarde del 11 de abril de 1945. Al inspeccionar las instalaciones, las tropas de la 6ª División de Blindados de Estados Unidos encontraron a 21.000 sobrevivientes en pésimo estado de salud. Pero lo más sorprendente fue el hallazgo de un bloque completo con casi 1.000 niños vivos. Inmediatamente los soldados organizaron una infraestructura para brindarles mantas, agua caliente, comida y atención médica. Algunos niños estaban tan enfermos que no podían ni siquiera digerir alimentos sólidos y finalmente perecieron pese a encontrarse bajo cuidado aliado. Tras los primeros auxilios, los capellanes y rabinos del ejército norteamericano se encargaron de encontrar un destino apropiado para los niños. Para ello se contactaron con la OCE, siglas en francés para Oficina de Ayuda a la Infancia, y así lograron enviar a 427 rescatados a Francia, 280 a Suiza y otros 250 a Inglaterra. Como no contaban con ropa suficiente para el viaje, algunos niños fueron vestidos con uniformes de las juventudes hitlerianas que habían sido incautados durante la avanzada aliada en Alemania. Al pasar por Francia, la gente creía que los infantes eran alemanes, por lo que tuvieron que pintar huérfanos de Buchenwald en los vagones para evitar altercados.
La OCE hizo todo lo posible para encontrar a las familias de los niños y lo lograron en la mitad de los casos. Los que primero se marcharon fueron 173 menores que tenían familia en Palestina. Los huérfanos mayores fueron a parar a albergues para estudiantes en París, donde se les aseguró educación y trabajo. Inicialmente, algunos expertos aseguraban que los niños de Buchenwald eran antisociales y que jamás podrían recuperarse, en parte debido a los horrores que acontecieron en dicho campo de concentración. En muchos de los casos este pronóstico fue errado y varios de los sobrevivientes se dedicaron a difundir los horrores del Holocausto, pero también las acciones del hombre que hizo posible el milagro del bloque 66, Antonín Kalina. Antonín nació en la actual República Checa y era uno de los 12 hijos de un zapatero, oficio que él mismo aprendió. Sus condiciones de vida lo llevaron a ser un ferviente militante comunista, y esa fue justamente la causa de su detención en 1939 por parte de las fuerzas nazis. Fue encarcelado primero en Dachau y luego en Buchenwald. Dentro del campo de concentración operaban focos de resistencia que buscaban salvar a la mayor cantidad de gente posible. Para evitar que los niños tuvieran que realizar trabajos duros o que fueran víctimas de tortura, Kalina organizó el alojamiento de los infantes en el bloque 66, el cual estaba destinado a personas enfermas. Los alemanes por lo general no entraban a esa sección de las instalaciones por miedo a contagiarse de tifus. Allí los niños estaban en una relativa seguridad. Para hacer más llevadera la estancia, Kalina y sus camaradas consiguieron sábanas, comida adicional e incluso organizaron clases y talleres. Pero a medida que la guerra avanzaba y la derrota del Tercer Reich era inminente, los alemanes optaron por eliminar a gran parte de sus prisioneros. Para evitar el asesinato del bloque 66, Kalina cambió los nombres en la documentación de los niños, ocultando así su origen israelí. Cuando las SS iban a buscar a los infantes, el zapatero checo los convencía de que no se trataba de niños judíos. En la mayoría de los casos su treta fue efectiva y así logró mantener con vida a casi 1000 almas. Luego de la guerra, Kalina volvió a su país para vivir en el anonimato hasta su muerte en 1990. En 2012, gracias a la iniciativa de algunos de los sobrevivientes de Buchenwald, Kalina fue reconocido como Justo entre las Naciones, una expresión judía para referirse a gente de otras religiones que merecen un respeto y veneración especial. Los últimos días del campo de Buchenwald fueron caóticos, con numerosas revueltas de prisioneros que evitaban ser trasladados por las SS hacia un destino fatal. Se estima que entre el 6 y el 11 de abril de 1945, día de la liberación del campo, murieron cerca de 25.000 personas. Por suerte, los sobrevivientes fueron muchos más y vivieron para ver el juicio a 31 funcionarios de Buchenwald en Nuremberg. En la Segunda Guerra Mundial convivieron historias de horror como la del campo de concentración de Buchenwald, con relatos de personas valientes y heroicas como Antonín Kalina. Es por eso que hasta nuestros días se sigue estudiando aquel histórico conflicto. En este caso, los niños sobrevivientes del bloque 66 significaron un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por quedarte hasta el final y suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestras novedades. Nos reencontraremos en el próximo video de Historia Militar.